Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Es un gusto nuevamente estar con ustedes porque este día vamos a platicar de un tema muy interesante que a veces, como muchos otros temas de los que hemos platicado en esta serie de programas, se habla mucho pero se entiende poco. Y tiene que ver con una previsión que está en la Constitución que formalmente nunca se ha implementado, pero que existe como tal en sus términos en otros países y que puede ser una lección para nosotros, una buena lección o una mala lección, un buen plan o un mal plan. Analicemos de qué se trata. Se trata de los gobiernos de coalición. Un gobierno de coalición, entonces, como decíamos en la introducción, es un acuerdo que se da entre el Ejecutivo y un grupo de partidos políticos, es decir, no basta con que el presidente sea electo por un partido político, sino que firman un pacto, un convenio con más de un partido político para formar una coalición legislativa estable. Seguramente nuestro público se preguntará, bueno, pero eso ¿en qué es distinto a lo que ya realmente tenemos? Bueno, efectivamente lo que hemos tenido son coaliciones legislativas en los últimos años estables que le han garantizado la mayoría al gobierno en turno. Sin embargo, esto no queda formalizado, no tenemos oportunamente el conocimiento de cuál es el programa gubernamental, cuáles van a ser las principales políticas que se van a impulsar, y esto tendría que venir en un programa de gobierno que fuera sancionado por el órgano legislativo. Por eso es que en la Constitución actualmente en México se prevé que cuando haya un gobierno de coalición no solo se firme dicho acuerdo, sino que este esté regulado por un convenio y un programa de gobierno que sea aprobado por la mayoría del Senado de la República. Si fuera así, entonces el gobierno de coalición, los funcionarios del gobierno de coalición o del gabinete tendrían que ser aprobados, digamos, ratificados por el Senado de la República. Esto, como les decía, no ha sucedido, pero está previsto como resultado de la reforma constitucional del año 2014, en donde se estableció dicha posibilidad. En los años recientes hemos tenido, como ustedes saben, bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos tenido una coalición legislativa estable conformada principalmente por uno de sus aliados electorales, es decir, que fue a la boleta electoral cuando se postuló el presidente de la República, que es el Partido del Trabajo, junto con Morena, y posteriormente se sumó el Partido Verde a dicha coalición electoral, coalición legislativa, aunque no fue parte de la coalición electoral, lo fue hasta la elección intermedia. Y el Partido Encuentro Social, que sí participó y que ahora solo tiene representantes en el Senado de la República. Bien, con este contexto es con el que vamos a platicar sobre el gobierno de coalición. Este ha sido un término utilizado por la ciencia política, las ciencias jurídicas, para referirse a una alternativa de una forma de gobierno, una forma que no modifica formalmente el régimen presidencial, pero que sí le da un tinte parlamentarista, es decir, sí le da un rasgo cercano al de los regímenes parlamentarios. Decía Walter Vallet, uno de los principales teóricos del constitucionalismo británico, que el secreto eficiente del gobierno o del régimen parlamentario británico no era el parlamento, no era el primer ministro, sino que era el gabinete. ¿Y por qué el gabinete? Pues justamente porque ahí es donde se reúnen los líderes que le van a dar estabilidad al régimen político, de tal forma que si hay una ruptura en el gabinete, entonces lo más probable es que haya una caída del gobierno y se tengan que convocar a nuevas elecciones o formar una nueva coalición de líderes políticos. En ocasiones basta con un partido político y sus fuerzas internas para tener un arreglo político entre los liderazgos de los distintos grupos que forman parte de una misma fuerza política. Pero en otros países
como en la Europa continental, lo que vemos son básicamente coaliciones gubernamentales, porque ningún partido por sí solo suele alcanzar la mayoría absoluta. ¿Por qué se incorporó este modelo al caso mexicano? Bueno, había una preocupación en los años 90 y en los primeros años de la década del siglo XXI, en los 2000, cuando los nuevos gobiernos, es decir, en el segundo periodo del presidente Zedillo y en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, de qué pasaría si las oposiciones se unieran para bloquear a los gobiernos. Bueno, justo lo que se preveía en ese escenario es que tendríamos una dificultad para poder pasar la legislación relevante, para aprobar los asuntos relevantes de la agenda parlamentaria del gobierno. Esto no sucedió gracias a que se utilizaron distintos instrumentos de negociación con los partidos de oposición y finalmente se lograron construir coaliciones electorales no estables, pero sí por cada uno de los asuntos relevantes o que le eran relevantes al presidente de la República. Con este, llamemos, peligro que algunos avisoraban sobre la probable parálisis legislativa en gobiernos divididos, es entonces que se inició un largo proceso de discusión para alcanzar una reforma política que conjurara la posibilidad de una parálisis legislativa. La salida, que fue tomada, digamos, de los regímenes o inspirada por los regímenes parlamentarios, fue justamente esa. ¿Por qué no le damos la posibilidad a un gobierno entrante que no cuente con mayoría legislativa de asociarse, pero asociarse de forma transparente, de forma abierta, no de espaldas a la ciudadanía? ¿Y cómo es asociarse de forma abierta, transparente a la ciudadanía? Bueno, pues firmando un convenio que sea público, firmando un programa de gobierno que establezca cuáles son las prioridades y cuáles son los temas en los que coincidan. Vamos a hablar más adelante sobre las principales críticas, porque una de las fragilidades de un régimen de gobierno de coalición es que a veces los partidos empiezan a perder identidad y entonces no se sabe cuál es la postura, sobre todo si esta coalición no es una coalición ideológica, es decir, si no es una coalición pragmática, en donde ya la ideología no importa. Entonces la fragilidad es mayúscula, porque los resultados que haya en esa coalición quizá no le doten de un rasgo claramente identificable a ese gobierno y simplemente se gobierne por coyuntura. Bueno, pues esos son algunas de los asuntos que vamos a discutir. Quizás para quienes nos escuchan recuerden que el programa Apuntes Parlamentarios lo que busca es acercarles a ustedes información sobre la vida parlamentaria, que entendamos mejor de qué se trata esto que sucede en el Congreso mexicano, en las cámaras del Congreso. A veces hay mucho ruido, la coyuntura nos gana y no alcanzamos a entender lo que está pasando. Apuntes Parlamentarios lo que busca es hacer un ejercicio de pedagogía parlamentaria con la ciudadanía, con ustedes que nos escuchan, para explicar un poco mejor cuáles son los rasgos de nuestro diseño institucional, cuáles son las características y los escenarios previstos en la Constitución. Y uno de estos escenarios es justamente el de gobiernos de coalición. Va a decir, bueno, pero nunca ha sucedido. Bueno, eso no quiere decir que no pueda suceder. Tampoco han sucedido muchas otras cosas, no habían sucedido muchas otras cosas y han sucedido. ¿Qué es lo que pasó en el año 2018 cuando muchos creían que el gobierno, el candidato presidencial que ganara, no iba a tener mayoría legislativa en las cámaras del Congreso? Bueno, pues que se conjuró esto cuando se dieron los resultados electorales con una victoria muy amplia por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, en el que encabezada por el partido Morena, y en el que alcanzaron mayorías incluso calificadas en la Cámara de los Diputados y de mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Con este resultado electoral, pues ya no fue necesario suscribir ningún convenio
de coalición gubernamental, pues ya se contaba con esa mayoría estable que era el escenario terrible que se preveía para el nuevo gobierno. No fue el caso. Hemos tenido 2 legislaturas, las 2 legislaturas más recientes, en las que el partido gobernante ha podido aprobar en la primera legislatura reformas constitucionales con su propia coalición y en la segunda legislatura del gobierno reformas a leyes secundarias con la mayoría absoluta en ambas cámaras. Bueno, esto ha sido posible en la actual legislatura, pero eso no quiere decir que va a suceder siempre. Y la Constitución nos tiene que brindar elementos para que cualquiera que sea el escenario se le den garantías de gobernabilidad al partido gobernante. En lugar de un solo partido, una mayoría en un gobierno de coalición, en lugar de un solo partido gobernando con una mayoría absoluta, los partidos que forman parte de una coalición comparten el poder, comparten responsabilidades del gobierno y al hacerse responsables también de tareas de gobierno, ceden algunos espacios del propio gabinete. Y entonces para un partido se le quedan tantas carteras del gabinete, para otro partido se le otorgan otras carteras y eso permite que la coalición se mantenga estable. Cuando llegan a un punto de encuentro, porque al interior de los gobiernos también existen diferencias. Muchas veces creemos que son un solo grupo, unificados, que siempre están de acuerdo en todo. Y no, también al interior de los gabinetes hay muchas diferencias. Y particularmente cuando son gobiernos de coalición, porque son formaciones políticas distintas. Bueno, cuando existen estas diferencias, lo que hace el gobierno de coalición es que si no se encuentran como parte del convenio suscrito, pues cada partido puede apoyar o no las propuestas que surjan en el propio Congreso. Pero los asuntos que están suscritos en el convenio de coalición, entonces esos temas sí se apoyan y van como bloque. Vamos a platicar entonces sobre este tema, vamos a seguir hablando sobre las fragilidades de un gobierno de coalición, para qué puede servirnos y si este temor que había sobre las mayorías legislativas debemos conservarlo o no. Regresamos a Apuntes Parlamentarios, quédese con nosotros, seguiremos hablando sobre temas importantes sobre la vida parlamentaria en México. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Hablamos esta mañana sobre los gobiernos de coalición, platicábamos qué son, para qué sirven. Bueno, un gobierno de coalición platicábamos que es un acuerdo entre el gobierno, el ejecutivo y los partidos políticos que logran construir una mayoría legislativa estable. Y se busca con este convenio que sea transparente las políticas de gobierno de esa coalición y que trascienda, que no sean nada más coaliciones legislativas. Quizá usted que nos escucha se ha dado cuenta que en las elecciones suele haber coaliciones electorales, ¿verdad? Y entonces ve cómo los partidos se alían entre ellos. Y entonces está, por ejemplo, en las elecciones más recientes vimos una coalición electoral integrada por Morena, el PT, el Partido Verde, etcétera. O por otro lado, al PRI, al PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano en otras circunstancias también ha formado parte de coaliciones electorales, etc. Entonces prácticamente todos los partidos hacen coaliciones electorales. ¿Qué se busca con esta coalición electoral? Pues obviamente ganar las elecciones. Lo que buscan los partidos al coaligarse es tener mayor fuerza para ganar la elección en la que están compitiendo. Muchas veces nos preguntamos, ¿y luego qué? Supongamos que ya que ganan las elecciones, las distintas coaliciones electorales. Bueno, no queda ningún compromiso de que esta coalición electoral se convierta en coalición de gobierno. Es decir, si una vez que se gana la elección, el partido dominante de la coalición decide no incorporar a su gobierno a sus aliados electorales, pues bueno, pues simplemente no va a tener ese apoyo y se acabó. Pero en un gobierno de coalición, lo que se busca es que la coalición electoral trascienda el terreno de las elecciones y que se convierta en coalición gubernamental, de tal forma que se hagan visibles los objetivos que tienen como gobierno y que
nos presenten su propuesta gubernamental con los temas fundamentales. Por ejemplo, podríamos pensar, pero ¿cómo es posible que el partido A y el partido B, que no se parecen en nada, ¿cómo van a gobernar? ¿Qué políticas van a implementar? Bueno, pues tendrán que buscar aquellos temas en los que coincidan. Probablemente si es un partido de derecha y un partido de izquierda, a lo mejor no haya acuerdo en torno a temas sensibles para ambas posiciones, por ejemplo, sobre el aborto o sobre la libertad religiosa, no lo sé, hay temas trascendentales que a lo mejor en esos no se ponen de acuerdo, pero hay otros en los que sí se ponen de acuerdo, a lo mejor en política energética, política educativa, política social, y entonces el convenio suscrito entre los partidos es en torno a los temas en los que sí coinciden. Bueno, este gobierno de coalición es una figura que se suele asociar a los regímenes parlamentarios, donde una mayoría legislativa es necesaria, es condición necesaria para formar un gobierno. Pensemos, por ejemplo, en los regímenes parlamentarios, pues que nos son más familiares, más conocidos, por ejemplo, el gobierno de España o el gobierno del Reino Unido. En estos parlamentos lo que sucede es que, por ejemplo, en este gobierno, el segundo gobierno de Pedro Sánchez en España, pues lo que tenemos es que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, investido por el Congreso de los Diputados, pero es investido no solo porque es el líder del Partido Socialista Obrero Español, que ganó por mayoría simple las elecciones de 2019, sino que logró construir una mayoría legislativa estable a partir de un acuerdo entre el propio PSOE, su partido, y otro partido que también compitió en las elecciones, que es Unidas Podemos. En la coalición de este gobierno se permitió formar el gobierno y entonces el rey, el monarca de España, el rey Felipe, es que le solicita formar gobierno ya que cuenta con la mayoría legislativa. Para nosotros esto a veces nos parece lejano porque vivimos en una república constitucional presidencialista y en donde el jefe del ejecutivo y el jefe del gobierno recae en la misma persona. En un régimen parlamentario hay dos figuras distintas, un jefe de Estado que en la mayoría de las ocasiones es una figura mucho más protocolaria, se suele llamar a veces en una monarquía pues es el rey o la reina, en una república pues es el presidente, pero hay alguien distinto que se encarga de gobernar, es decir, el presidente no gobierna, sino que es una figura protocolaria, es quien representa la unidad del Estado, y la figura del jefe de gobierno lo que hace es encabezar justamente las tareas gubernamentales. Y este jefe del Ejecutivo lo que debe garantizar siempre en un régimen parlamentario es que se mantenga la mayoría parlamentaria, que los proyectos legislativos que ingresan al Parlamento puedan trasladarse al Parlamento, puedan ser discutidos, puedan ser analizados, puedan ser incluso mejorados, que tengan la participación de todos los partidos, pero que se logre aprobar esta agenda legislativa del gobierno. Cuando una coalición gobernante no logra tener mayoría legislativa, lo que evidencia es que esa coalición ya no funciona más como coalición gobernante. Por eso es que no basta solo con hacer una coalición electoral, sino que hay que hacer coaliciones de gobierno. Algo que sucede entonces en este caso como el que hablamos, el de España o el de el Reino Unido al que yo ya me refería antes, en el que históricamente ha habido solo dos partidos en el Parlamento británico, dos partidos dominantes, ha habido muchos más partidos, pero dos partidos dominantes, el Partido Conservador o los Tories y el Partido Laborista. Cuando el Partido Conservador no alcanzó la mayoría necesaria para formar gobierno, entonces tuvo que aliarse con un tercer partido, un partido minoritario que nunca ha sido gobierno, pero que con la incorporación de
de ellos pudo formar una coalición gobernante que fue convocado por la reina para que formara gobierno. Este tercer partido era el Partido Liberal Demócrata. Esta coalición electoral, esta coalición de gobierno no fue coalición electoral, los partidos compitieron por separado, pero cuando se reúnen para gobernar, entonces ahí sí gobiernan conjuntamente y algunos espacios del gabinete les son otorgados hacia el Partido Liberal Demócrata, y de esa forma se consolida el gabinete como de coalición. Esto seguramente que no se alcanza a ver tras bambalinas, pues quizá lo podemos ver, y quien nos escucha lo puede ver. Hay una serie de televisión muy buena que yo les recomiendo, que se llama Borgen. Es una serie danesa que lo que busca es platicar sobre el funcionamiento de del Parlamento danés, y narra lo que sucede en la política danesa a través de una protagonista que es el personaje de Birgit Nyborg. Y Birgit Nyborg es una líder de un partido minoritario que logra convertirse en primera ministra de Dinamarca. Pero ¿cómo logra convertirse en primera ministra de Dinamarca? Pues solamente a través de la negociación con los otros partidos políticos. ¿Cómo lo hace? Pues cediendo en algunos asuntos de su agenda. Por ejemplo, ella es una ferviente defensora del medio ambiente, tiene muy claras cuáles deben ser las políticas de combate al cambio climático, pero para ser gobierno necesita aliarse a un partido conservador que no comparte con ella su visión sobre el medio ambiente, y entonces tienen que formar ese convenio de coalición a partir de otros temas, y en el cual ese tema no se puede tocar como parte de las políticas de gobierno. ¿Lo podría impulsar el partido de la primera ministra? Sí, pero no con el apoyo garantizado del partido con el que se ha coaligado. Bueno, esa coalición gubernamental lo que permite es evidenciar cómo al interior de los gobiernos existen tensiones, y que, en mi opinión, no garantizaría de forma alguna que siempre haya estabilidad, o la pretendida estabilidad que se trata de conjurar a través de la reforma constitucional. ¿Cuáles son las principales críticas a los gobiernos de coalición? Bueno, una de ellas es justo la inestabilidad política. Lo que pensaríamos que evitaría, pues un gobierno de coalición a veces puede ser menos estable que un gobierno de mayoría, ya que están formados por varias fuerzas, y un desencuentro puede hacer que se quiebre un gobierno, ¿no? Esto puede llevar a mayor incertidumbre en cuanto a la duración del gobierno, la capacidad de tomar decisiones efectivas, y en el caso, por ejemplo, de México, donde tenemos periodos constitucionales claramente establecidos, por ejemplo, el periodo presidencial es de 6 años, si la coalición gubernamental solo durara 1 año, 2 años, pues bueno, no sabríamos qué pasaría los próximos 4 años. Entonces, esa es una primera crítica, una fragilidad de un gobierno de coalición. La segunda es la posibilidad de tender a la inacción, es decir, que debido a la necesidad de llegar a un consenso entre los partidos de la coalición, a veces los gobiernos pueden ser menos efectivos en la toma de decisiones. En cambio, cuando son mayoritarios, pues tienen la mayor posibilidad de tener estabilidad a lo largo del tiempo en la implementación de políticas. Otra crítica muy común hacia los gobiernos de coalición es que se diluyen las responsabilidades, es decir, quién es responsable de las políticas que se están implementando por parte de los gobiernos. Y a veces parecería que, pues bueno, cuando se someten a rendición de cuentas o a el escrutinio público, pues existe mayor fragilidad en esos términos, porque no sabemos quién claramente es el responsable de esa política. Es la coalición, pero ¿quién es la coalición? En un gobierno como el mexicano, pues sí, claramente podemos asociarlo al presidente de la República, pero no es
el único. Y una crítica que es, creo yo, ya la había yo adelantado en el primer bloque de este programa, es la pérdida de identidad. Es decir, los partidos políticos forman parte de una coalición y pueden perder su propia identidad. Esa es una de las críticas que siempre se hacen a las coaliciones legislativas, pero también a las coaliciones electorales. A ver, ustedes son una coalición y sabemos que se oponen a tal posición política, pero no sabemos realmente cuáles son sus propuestas, qué los diferencia como propuestas respecto de otras. Y eso suele suceder también en los gobiernos de coalición. Los partidos políticos que forman parte de una coalición pueden perder su identidad y su capacidad para representar claramente a sus votantes, ya que pueden tener que hacer concesiones para lograr un acuerdo con otros partidos y que de esa forma sobreviva el gobierno. Bueno, con estas recomendaciones sobre la televisión, no se pierdan esa serie de televisión Borgen, pero también sobre la política, acercarnos a la política donde esto es mucho más común, como en los regímenes parlamentarios. Platicaremos si esto vale la pena seguir conservándolo para México o no. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Regresamos a Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Estamos platicando sobre gobiernos de coalición. ¿Para qué sirven? ¿Nos sirven? ¿No sirven? ¿Cuáles son las utilidades de esta forma de organizarse en el poder? Hablábamos de cuáles son las principales debilidades, las principales fragilidades, pero también las fortalezas. Hay un balance positivo, hay un balance negativo sobre las coaliciones gubernamentales entre los partidos políticos. Miren, en los regímenes presidenciales no es algo tan común, no sucede muy a menudo, sobre todo en los regímenes presidenciales donde hay un sistema de partidos fuerte, sólido, y que no se encuentra tan fragmentado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en México no se encuentra tan fragmentado el poder. Son 3 partidos, en Estados Unidos principalmente 2, en México principalmente 3, a veces 4, pero no está tan fragmentado el poder legislativo. Y en América Latina tampoco ha sido muy común, que es donde más regímenes presidenciales existen, tampoco ha sido algo muy común. Por ejemplo, si recordamos, en Chile, en 1993, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que era del Partido Demócrata Cristiano, cuando entró al gobierno formó una coalición con el Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata, y esto le permitió tener cierta estabilidad legislativa durante su gobierno. Algo muy parecido sucedió en Uruguay, por ejemplo, con Tabaré Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez. En 2005, él siendo miembro del Frente Amplio, formó un gobierno de coalición con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Con esto tuvo amplia mayoría legislativa que le permitió también tener estabilidad a lo largo del tiempo. En Brasil también sucedió algo parecido con Dilma Rousseff, quien es, como ustedes saben, del Partido de los Trabajadores, y formó un gobierno de coalición ya que no le alcanzaba los escaños que habían conseguido con su partido político, y entonces formó una coalición de varios partidos que incluyeron al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al Partido Socialdemócrata Brasileño y al Partido Republicano Brasileño, y con esto tuvo mayoría legislativa que, como ustedes saben por la historia reciente, fracasaron, digamos, como mayoría legislativa porque los partidos políticos también empezaron a hacer otro tipo de coaliciones que llevaron a poner en riesgo la viabilidad del gobierno de Dilma Rousseff. Bien, pues estos son algunas de las experiencias que hemos tenido con los gobiernos de coalición. Insisto que son menos comunes en los regímenes presidenciales, pero como lo tenemos hasta ahora en México, pues es algo previsto en nuestros artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se debe de legislar con detalle y hacer una ley reglamentaria que nos brinde mayor certidumbre sobre el procedimiento para la construcción de la mayoría legislativa que formará parte de la coalición gubernamental. Y ese es un tema pendiente para
nuestro Congreso mexicano. Síganos en las redes, en el canal del Congreso, en todas nuestras redes del canal del Congreso. Háganos llegar sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos. Recuerden que lo que buscamos es acercarles a algunos de los temas que parecen muy técnicos y que sí tienen cierto grado de complejidad, pero tratemos de acercarlo para que ustedes estén informadas y que no nos agarren en curva cuando estos escenarios se hagan realidad. Por ahora hemos hablado sobre gobiernos de coalición, seguiremos platicando sobre distintos temas respecto de la vida parlamentaria. Recuerden que Apuntes Parlamentarios busca hacer un ejercicio de pedagogía parlamentaria con los temas de la vida legislativa. Ya nos vamos. Agradecemos a Liliana Hernández, a Lourdes Ruiz en la producción, a Sergio Vargas, operador, a Karen Garduño en la asistencia. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Repetición los viernes igualmente a las 10 de la mañana. No se lo pierdan. También pueden escucharnos y vernos por YouTube. Nos vemos la próxima.